El 29 de mayo llegó a Netflix Space Force, la nueva serie protagonizada y coproducida por Steve Carell y creada por Greg Daniels, guionista de series como The Office y Parks and Recreation. Con estos mimbres, desde el principio surgieron las comparaciones evidentes, y se hablaba de la nueva The Office en el espacio. Las críticas en general, o al menos las que yo he visto y leído, no han sido buenas, y personalmente me parece una serie que si no es estrictamente buena, al menos sí es defendible. Empezando por lo ya mencionado, ¿es Space Force la versión en el espacio de The Office? Definitivamente no. De entrada, son géneros distintos. The Office es claramente estilo falso documental, mientras que Space Force es una dramedia clásica con un tono suave. La continuidad de los episodios es distinta. Space Force cuenta un relato continuado, una trama estable y encaminada, mientras que The Office no tiene un rumbo tan concreto, sino que es el día a día en la oficina, lo cual permite que sea muchísimo más episódica, y esto es muy importante porque el que The Office sea más episódica hace que su humor, que al final es lo fundamental de estas series, sea muy distinto, con una forma de crear gags que no se dan en Space Force. The Office, en general, es mucho más absurda y desenfadada en su humor, y esto se ve especialmente en los personajes. El personaje de Mark, Steve Carell, no es Michael Scott, y de hecho son registros de personaje cómico muy distintos entre sí. Podría ejemplificar con el resto de personajes, pero en general la conclusión creo que es clara. Aunque en forma se pueden asemejar, en la estructura, el fondo y el tono, Space Force y The Office no son lo mismo. Personalmente, me da la sensación de que esta disonancia ha influido en la recepción que ha tenido la serie. El público la acogió pensando que iba a ser The Office en el espacio. Yo mismo pensaba eso, y los titulares la vendían así. Cuando uno ve la serie y ve que no es así, probablemente surgen decepciones. Pero, ¿es Space Force peor por no ser como The Office? No, o yo creo que no. Sencillamente se mueve en unos códigos distintos, por lo que la comparación es forzada. Entrando ya como tal en Space Force, su humor navega en una sátira política suave. La idea de la serie parte de un tuit de Donald Trump anunciando la creación de una fuerza espacial como una rama independiente de las Fuerzas Armadas. Es una gran sátira de la administración Trump, y en general del momento político actual de Estados Unidos, con parodia de personajes, no voy a mencionar cuáles por no hacer spoilers, pero es evidente cuántos salen, y conflictos reales, como los conflictos con países como China, Rusia y la India. Es un humor muy circunstancial, es decir, atado al momento actual. Esto puede ser malo porque envejezca mal, pero es natural. La comedia es el género más atado a su tiempo y que suele envejecer peor, y la comedia con tintes políticos aún más. A pesar de esto, Space Force trabaja sobre un subtexto del clásico dilema del progreso de la ciencia con un propósito humanista frente al uso de este progreso con fines como el beneficio económico, el militarismo o, en general, el uso del poder en un sentido negativo. Esta reflexión no se plantea de forma profunda, obviamente, pero lo que quiero decir es que más allá de lo circunstancial, la trama y el humor de Space Force se asientan sobre conceptos más extensos que sencillamente chistes de jaja, típico de Trump. Al final, más allá de lo circunstancial o no de este humor, lo importante es que funciona, su tono de sátira suave es agradable, pero aquí entramos ya en el gran problema de Space Force. Ya he dicho que me parece una serie defendible, pero evidentemente tiene cosas malas. Si hay que marcar de forma general el tono de Space Force, ya lo he dicho, es una dramedia con sátira política suave. Lo que pasa es que no es constante. A veces navega por tonos distintos y se hace raro. Cuando se acerca a una forma de comedia más absurda sigue funcionando bien, es agradable y es lo que se busca y espera de ella, pero a veces se toma demasiado en serio a sí misma. Toma tintes de drama que como espectador te dan igual, y se centra en conflictos personales de personajes a los que no les tienes el suficiente cariño como para que te interese lo que les pase. El mejor ejemplo está en el final de la temporada y el cliffhanger que crea, que no voy a contar, pero es que da igual, porque la serie no va de eso. Un ejemplo conveniente es el de Fleabag. Fleabag es un formato de dramedia con sátira. Space Force se asemeja en género más a esta que a The Office. De entrada, Fleabag está a años luz de Space Force, pero porque Fleabag es una maravilla del cielo que Phoebe Waller-Bridge le ha otorgado a la humanidad. Pero más allá de esto, Fleabag, moviéndose en una sátira más oscura y un humor más radical, es mucho más inteligente y consigue que desde el minuto 1 te encariñes de los personajes, con momentos dramáticos muy intensos, y a pesar de tener picos de drama y comedia más exagerados, o más que a pesar de, es a causa de, consigue crear un tono general más sólido, generando un abanico de emociones muy potentes. Incluso The Office, que ya he dicho que se mueve en un tono distinto, pero aquí la comparativa es conveniente, consigue algo parecido. Su humor es lo que es, pero consigue crear personajes con corazón hacia los que desarrollas auténtico afecto y ternura, con momentos dramáticos también muy intensos. Yo de hecho he llorado tanto con Fleabag como con The Office. Esto Space Force no lo logra ni está cerca de lograrlo,
pero aunque este sea su gran defecto, también creo que es su gran potencial. Cuando se centra en los conflictos personales, como ya digo, falla, porque pretende ser algo que no es, pero sus personajes tienen un fondo similar a los de The Office. Son sencillos, que no simples, y consiguen ser tiernos. Se crean sinergias interesantes, la principal es la del personaje de Steve Carell y el de John Malkovich, pero hay otras más, y es agradable, quieres verlos, te interesan, son personajes con corazón. Entonces, con el suficiente desarrollo en otras temporadas, tienen el potencial de conectar emocionalmente. Es paradójico, porque me parece que para lograr esto se tienen que centrar menos en sus tramas personales de una forma tan expresa y más en las relaciones entre ellos en el día a día, pero creo que es así. Al final, más allá de su potencial, de su estructura, sus reflexiones, su premisa o de comparativas, creo que lo más importante de Space Force es que es entretenida. No es la nueva revolución del humor, pero es que no pretende serlo. No pretende volver a ocupar un trono vacío ni nada parecido. Comprendiéndola dentro de su tono y su contexto y sin esperar de ella cosas que no tenemos por qué esperar, es una experiencia muy disfrutable. Espero que el vídeo haya resultado interesante, que os suscribáis, dejéis vuestro like, que lo compartáis y que lo hayáis disfrutado. Y con esto, me despido.